tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana en tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, a través de este último capítulo del libro del Apocalipsis. Y a los pequeños, Señor, que van a salir a su clase, bendícelos también para que ellos puedan también ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Puede usted tomar su lugar. Los pequeños de 4 a 11 años pueden salir a su clase, mientras los demás abrimos nuestra Biblia para lo que será la última predicación del libro del Apocalipsis, ya que hoy culminamos con este libro. Ya después de esta última página, para mí es la tabla de pesos, medidas y monedas y luego los mapas. Así es que llegamos al final de la Biblia. Así es que el día de hoy abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Dice así la Escritura: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por vez. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: No, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que escucha diga: Ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué fruta da un árbol de durazno? Pues durazno. ¿Qué fruta da un árbol de manzana? Pues manzanas. ¿Qué fruta da un árbol de higos? Higos. Pasaron el examen, hermanos. Pero ¿qué clase de fruta da un árbol? Ensalada de fruta. Yo no lo creía, hermano. Pero parece fantasía, pero existen árboles ensalada de fruta. Ahora, no son árboles naturales,
son el producto de distintos injertos. De hecho, ayer fuimos a comprar un arbusto de blueberry, de moras azules, y están ahí los árboles, ahí en el North End Nursery, y pasé por ahí, hay un árbol que produce 4 frutas. Produce durazno, cereza, nuez y la cuarta creo que era manzana. En el mismo árbol. Ahora, como le digo, no son árboles naturales. En la Universidad de Syracuse, ahí en Nueva York, existe un árbol que produce 40 frutas cada año. 40 frutas. Ahora, si usted cree que estos árboles son especiales, si usted cree que ese durazno, que da duraznos muy dulces, muy grandotes, si usted cree que es muy especial, ahora imagínese el árbol que estará en medio de la santa ciudad donde iremos a morar en la eternidad. Juan nos dice cómo será ese árbol. Dice que en el centro de la ciudad pasa un río. Y ahí cerca del río también estaba el árbol de la vida. Y vea lo especial de este árbol. Produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Por ejemplo, nuestros árboles, si acaso produce duraznos, ya alrededor del mes de, ya no recuerdo, septiembre, octubre, ya los estamos cortando una vez al año. Y hay otras personas que obligan al árbol a crecer y le clavan un clavo, ¿verdad? Y a veces decimos, no, ya no da fruta este árbol, ¿qué le pasaremos del clavo? Pero vea este árbol en la eternidad, produce una cosecha en enero, otra en febrero, marzo, abril, junio. Cada mes está produciendo fruta este árbol. Y no solamente se utiliza la fruta, sino que aún la hoja es para la salud de las naciones. Entonces Juan describe un árbol maravilloso, el árbol de la vida, que por cierto es el árbol que vimos en el primer libro de la Biblia. El árbol de la vida ahora se vuelve a recuperar en el último libro de la vida. Hoy por fin llegamos a la última predicación del libro del Apocalipsis. Hemos llegado como si fuese, hermano, ya a lo último, al fin de la Biblia. Y vemos aquí que en este libro, en este capítulo, aparecen las últimas palabras que el Espíritu Santo registró que dijo Jesús a la iglesia. ¿Cuáles son las últimas palabras que dice Jesús a la iglesia? Por lo menos si usted tiene una Biblia de letra roja, aparecen en capítulo 22, versículo 20, donde dice Jesús, sí, vengo pronto. Fue lo último que Jesús dice a la iglesia en manera personal a través de sus mismas palabras. Sí, vengo pronto. Entonces tenemos en este capítulo, hermano, no solamente las últimas palabras de Jesús, sino una vista breve de lo que será la morada eterna. Y ahí es donde vamos a iniciar hoy. ¿Cómo será nuestra morada eterna? Porque Juan describe los detalles de la ciudad santa. Versículo 1 nos habla de un río de agua de vida, clara como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Y luego corre por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Entonces yo me imagino un árbol, tal vez como con 2 troncos, y el río pasa por en medio del árbol. Quizá es como es ese árbol. Y ese árbol, como ya le dije, produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ahora, nosotros sabemos que ninguna civilización puede sobrevivir sin el acceso al agua. No sé si usted sabe, pero el estado de Idaho, aquí en el Valle del Tesoro, tenemos un sistema de irrigación muy viejo, que lo hicieron los pioneros de este estado, pero que hasta la fecha se utiliza ese sistema de irrigación. O sea, usted va por Caldwell, Kuna, Nampa,
y cualquiera de los pueblos alrededores, Meridian, Middleton, y están los canales de irrigación en todo el valle. ¿Por qué? Porque no se puede poblar un lugar sin acceso al agua. El agua da vida, el agua trae, refresca nuestra vida, refresca el alma, es para el diario vivir. Pues aquí vemos que en la morada eterna hay una fuente de agua que pasa por el medio de la ciudad, donde todos tendrán acceso a esa agua. Y lo interesante es de dónde fluye esa agua. Dice que sale del trono de Dios y del Cordero. Es como que si Dios mismo es la fuente de agua de vida, y sí o no, eso es lo que dijo el Señor Jesús. Hablando él con la mujer samaritana, le dice Juan 4:10: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y luego dice Jesús en el versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, como ahorita yo tengo. Por eso tengo aquí mi botellita. Si usted bebe esta agua, al ratito tendrá sed. Pero dice el Señor: si alguien bebe del agua que yo tengo que darle, de su interior correrán ríos de agua viva que fluyen para bien. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano ya hemos probado de esa agua, el agua de vida, a Jesús de Nazaret. Porque en cuántas ocasiones Dios ha refrescado nuestra sed espiritual. En cuántas ocasiones Jesús ha traído, hermano, descanso, alivio, esperanza a nuestra vida. En medio de tribulación, en medio de dolor, en medio de angustia, nos ha levantado como aquel que le da un vaso de agua a una persona sedienta en el desierto. En cuántas ocasiones Dios ha levantado nuestro espíritu decaído mediante el agua de vida que es su palabra. Y en la eternidad Dios nos seguirá dando de esa agua, agua de vida. Y luego aparece, como ya mencionamos, el árbol de la vida, que es el mismo árbol que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 22, donde dice la Biblia que había el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero en el versículo 22 del capítulo 3 de Génesis, ¿por qué Dios expulsa al hombre del huerto? Porque habiendo pecado, ahora tenían una naturaleza caída, rebelde contra Dios. Y si hubieran tomado fruta del árbol de vida, hubieran continuado viviendo alejados de Dios para siempre. Así es que Dios los expulsa del Edén. Tarde o temprano mueren nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ya no tienen acceso al árbol de la vida, ya no tienen acceso a aquellos que les hubiera permitido seguir viviendo y viviendo y viviendo. Perdieron acceso al árbol de la vida. Pero al final de la Biblia, Dios permite que todos los creyentes nuevamente tengamos acceso a ese árbol, el árbol de la vida. Y note sus frutos: 12 cosechas al año. Sus hojas son para la salud de las naciones. Es continuo el fruto que produce ese árbol. Su fruta mantiene la salud de todos los que habitarán la eternidad. Y Juan nos dice, aparte, en breves palabras: ya no habrá maldición, versículo 3. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán. Parece que volvimos al paraíso, parece que volvimos al Edén. Es lo mismo. En el Edén había un río que se dividía en 7 brazos. Pues en la santa ciudad hay un río que pasa por en medio de la ciudad. En el Edén estaba el árbol de la vida, y en la santa ciudad nuevamente está el árbol de la vida. Parece que se ha recuperado el paraíso. Y por eso yo creo que nos dice capítulo 22, versículo 3, que ya no habrá maldición. ¿Por qué se perdió el paraíso de Génesis? Por la maldición que Dios pronuncia sobre la serpiente, sobre el hombre
y sobre la mujer. Dios maldijo a la serpiente, al hombre y a la mujer y al planeta Tierra. A causa del pecado vino una maldición sobre toda la creación, pero en la eternidad Juan toma el tiempo y escribe: ya no habrá maldición en la eternidad. De ahí en adelante la maldición fue rota. Cristo pagó el precio y ahora la humanidad algún día iremos a habitar un paraíso donde la maldición ya no tiene lugar, porque todo será, hermano, lleno de la presencia de nuestro Dios, restaurado, renovado para siempre. Y es por eso que nosotros, que estaremos en la eternidad, ¿cuál será nuestra función principal? Dice versículo 3: ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y esta es nuestra función: sus siervos lo adorarán. Sus siervos lo adorarán. Y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Una cosa es hablar con un ser querido por teléfono y otra cosa es estar con ellos cara a cara. Ahorita no sé si ya se dieron cuenta, pero ya regresaron los Ozuna de Nueva York, ¿verdad? Después de 2 meses. Pero yo me imagino qué diera ahorita la hermana Zoila por tener a su hija y a sus 2 nietecitos cara a cara. Es que es bien diferente verlos por FaceTime, porque por FaceTime no puedo cruzar mi mano por la pantalla y tocarlos y estar con ellos y cargarlos. Es una experiencia totalmente diferente, y esa es nuestra experiencia ahorita. Haz de cuenta que estamos mirando todo por una televisión y sí lo creemos, y creemos que Dios existe y creemos que todo esto es una realidad, pero es todavía como viendo por una pantalla nada más. Pero en aquel día lo veremos cara a cara y lo adoraremos, y ya no estaremos adorando e imaginando al Dios grande, al Dios eterno a quien servimos y pensando en las verdades de la Biblia, sino que todo lo que ahora es por fe algún día será una realidad. Veremos a Dios tal como Él es. Podremos conocer a Dios sin el impedimento del pecado que ahora nos confunde o obstruye nuestro conocimiento de Dios. Ahora conocemos en parte, pero en aquel día lo conoceremos tal como Él es. Así será nuestra morada eterna. Ahora, dentro de todo lo que escribe aquí Juan, hay una exhortación de parte de Cristo. Note lo que dice Jesús a los lectores originales del libro del Apocalipsis, versículo 7. Miren que vengo pronto. Les dice vengo pronto, pero eso lo dijo hace 2000 años. Si Alma me pregunta, ¿a qué horas vas a venirte ya a comer después de trabajar? Pronto. Bueno. Si me preguntó a las 4, yo creo que antes de las 4:30 ya voy a estar ahí en la mesa. Pero ¿qué tal si llego a las 10 de la noche? Yo creo que no voy a comer. No voy a comer. Y cuando entra a mi cuarto a dormirme va a estar la puerta cerrada, ¿verdad? Porque pronto es, pues pronto, ¿no? Pero eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Y todavía no viene. Los lectores originales de esta carta murieron sin ver cumplir la segunda venida de Jesús. Pero eso no significa que su promesa de regresar a juzgar a la humanidad, que nunca se cumplirá. Más bien debemos estar alerta, porque su venida está más cerca hoy que ayer, más cerca hoy que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque note cuántas veces dice Jesús: miren, vengo pronto. Versículo 7, versículo 12 y versículo 20. Vengo pronto. Jesús por lo menos en 3 ocasiones dice: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Por tanto, mientras esperamos su venida, ¿qué debemos hacer? Versículo 11. Que el malo siga siendo el mal.
que el vil siga envileciéndose, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Si usted es seguidor de Jesús y está esperando la venida de Cristo, siga a Jesús aún más. Si usted está buscando a Dios ahora y espera la venida de Cristo, búsquelo aún más. Si usted está viviendo contra Dios, dice la Biblia, sigue envileciéndose más. ¿Sí? No porque Dios no quiere que usted se arrepienta, más bien es que usted no le quiere servir. Entonces, si no le quiere servir, sigue en su rebelión, sigue en su maldad, pero sepa que eso acarrea para usted el juicio de Dios. Pero para nosotros que estamos buscando a Dios, o para aquel que hoy está rebelde contra Dios, pero dice, pero ya no quiero seguir rebelde, pues ahora busque a Dios y santifíquese. Busque a Dios, rinda su vida a Dios, póstrese delante de Dios, amístese con Dios. Debemos nosotros vivir pensando que esta vida es solamente temporal, hay una vida más allá de esta existencia. Debemos vivir pensando que esta vida terrenal está solo una parte pequeña comparada con la eternidad. Debemos pues procurar despojarnos de lo que no agrada a Dios y tomar en serio lo que significa vivir como un pueblo santo. La iglesia de Jesucristo debe de ser un pueblo santo. Es por eso que hasta la fecha, por ejemplo, se dice que uno de los países más evangélicos, más cristianos, más temerosos de Dios es el país de Guatemala, porque un gran porcentaje del pueblo guatemalteco se supone que es evangélico, pero yo no creo en esa estadística, porque si Guatemala fuera en su mayoría evangélica, sería menos corrupto. Eso quiere decir que muchos portan el nombre de seguidor de Jesús, pero no se están santificándose más porque tal vez ni siquiera son creyentes. Porque el creyente se santifica más y más cada día, queriéndose parecer a su maestro. Por eso dice Juan versículo 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, no entrarán a la presencia de Dios. Ahora, pensando en todo esto, ¿cuál debe ser nuestro deseo? De pronto podemos tener miedo al pensar que algún día todo esto va a ocurrir. Es como les he contado en repetidas veces. Una vez recuerdo que le leí a Moshe de chiquito, creo que los juicios de las trompetas o cuando se rompen los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Dije, ok, mijo, good night. Y dijo, no, papá, no me quiero ir a dormir, ya me dio miedo. Porque él estaba leyendo de los juicios del Apocalipsis y lo mandamos a dormir. Y es posible que usted, después de haber visto todo el libro del Apocalipsis, diga, hermano, es que todo esto de lo del anticristo y la gran tribulación, la bestia, el falso profeta, los juicios de Dios, no sé, hermano, pero me quita el sueño. De pronto podemos otros pensar que tal vez todo esto es ciencia ficción y que no creo que todo eso va a suceder. Pero no es así. La profecía de este libro se va a cumplir cada parte al pie de la letra. Por eso dice la Biblia, versículo 18, a todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del libro del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Tenemos que creer que todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis es real y va a ocurrir porque así Dios lo ha determinado. Pero una última observación. Ya vimos que Jesús dice 3 veces, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. En 3 ocasiones. Y con su venida se cumplirán los juicios de Dios. Los 7 juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas. Se efectuará la condenación de los malvados y la redención de todo el pueblo de Dios.
¿Cuál pues debe ser la actitud de la humanidad? Bueno, si no es salva la persona, la respuesta natural es no, no vengas, aún no, porque tu venida, si yo no estoy buscando a Dios, sería para mí condenación, juicio y sufrir todas las plagas que están escritas en el libro del Apocalipsis. Pero si somos creyentes, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando escuchamos que Jesús nos dice, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto? La respuesta está en el versículo 20. Dice la Biblia, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y cómo responde Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Anhelamos que se cumpla. Anhelamos que llegue ese momento. A ver, hermanas, ustedes que estuvieron algún día enamoradas, cuando el novio les decía, voy a llegar a las 4 de la tarde, ¿qué decía usted? Ay, ojalá hice tarde. ¿Verdad que no? Usted decía, ay, 5 minutos. Ay, ya se daba los últimos arreglos. 4 minutos, ay, ya casi. ¿Ya se escucha? No, era el bote el carro de la basura. Ay, ya alguien está en la puerta. Ay, no, era el de Amazon. Estaba la expectativa, a ver a qué horas iba a llegar fulano, ¿no? Y por fin llega, ya llegó. Ahora, si así usted esperaba el galán, nosotros que somos la novia de Cristo, si Jesús nos dice, vengo pronto, Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. Que sea ya el momento de tu venida. Anhelamos que se cumpla, anhelamos que Cristo venga pronto, pero no lo podemos decir con sinceridad si estamos viviendo una vida alejada de Dios, un cristianismo de conveniencia, una vida negligente con nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si la novia no está arreglada, ella, ay no, que no llegue todavía, que se tarde mejor porque no me he arreglado, no me he maquillado, no estoy lista, mejor que se tarde o mejor que ni venga. Pues Juan termina sabiendo cómo somos. Juan se conoce a él mismo y nos conoce a nosotros, Dios también. ¿Qué es lo que más necesitamos? Nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que más necesitamos? Nosotros que constantemente fallamos a Dios en nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Cómo termina la carta? Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¿Qué es lo que más necesitamos, iglesia de Jesucristo? La gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la ayuda de Dios, la bondad de Dios, la fortaleza de Dios que no merecemos, pero que sin ella no tenemos la esperanza de vivir la vida cristiana en este mundo que aún sufre los efectos de la maldición. Le voy a decir a ustedes, a todos, ahorita me voy a confesar. ¿Sí sabían que a veces yo hago enojar a mi esposa? Sí, la hago desatinar. Pero la última vez que la hice desatinar, ella dijo, ¿pero por qué haces eso? ¿Sabe lo que le dije? Le digo, ¿por qué no me muestras gracia? Dice, sí, ¿verdad? Ahora ya todo es gracia. ¿Sabe por qué de pronto tal vez ella reaccionó así? Porque es lo que necesitamos. Mostrarnos los unos a los otros gracia, misericordia, bondad. Porque aún aquí el autor del Apocalipsis, Juan,
inspirado por el Espíritu Santo, dice: somos bien imperfectos, fallamos a Dios, pecamos constantemente, hay tentaciones que nos abruman a todos nosotros, y si pretendemos algún día llegar a la ciudad celestial, no es por nuestros esfuerzos, no es porque somos súper cristianos, sino porque la gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas y nos permite la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que algún día iremos a entrar a la patria celestial, no por esfuerzo humano, sino todo en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es en base a esa bendita obra de Jesús, por la gracia de Dios, que nosotros tenemos esperanza a que algún día estaremos en la patria celestial. Así es que yo les invito hoy, hermanos, a cerrar sus ojos y solamente hacer un recorrido de nuestra semana. Con una semana nos basta. A pensar en las múltiples ocasiones en que esta semana hemos fallado, en las formas en que hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a nuestro prójimo, en las formas en que no hemos sido los creyentes que debemos ser. Y si empezamos a contar cuántas ocasiones hemos fallado, pues nos abrumaría la tristeza al ver que después de tantos años de conocer a Jesús todavía fallamos y fallamos y fallamos. Y las buenas noticias de este mensaje no es de que Dios está registrando cada falla, sino que Dios lo que quiere mostrar a nosotros es gracia. Y decir: hijo mío, no es por tu esfuerzo, no es por tu trabajo, no es ni siquiera por tus obras, sino que tú eres salvo mediante la gracia de Dios. Así es que hoy, Dios eterno, venimos delante de tu presencia, porque podemos ahora ya haber contemplado un poquito de lo que será la eternidad y pensar en el río de agua de vida, en el árbol de agua de vida, en las hojas, en las frutas que dará cada mes, en el mar de cristal, Señor, en esa hermosa ciudad cuyas calles son como oro, una existencia tan maravillosa, y donde está también el trono de Dios y el trono del Cordero, y que hay un arco iris como una esmeralda alrededor del trono, Señor. Y al haber visto el libro del Apocalipsis, Señor, nos llena la emoción. ¿Cómo será la eternidad? Y sobre todo, ¿cómo será verte a ti cara a cara? Conocerte tal como tú eres, Señor. Anhelamos esa experiencia, anhelamos ese momento que algún día ha de suceder para cada uno de nosotros. Y luego, por otro lado, Señor, vuelvo a la realidad y veo las faltas que he cometido, mi pecado personal, mi pecado contra mi esposa, mis hijos, mis seres queridos, pecados contra mí mismo, pecados contra ti. Y veo que lejos estoy de ser el creyente que debo ser, que lejos estoy de ser un ejemplo para los demás, Señor. Y Juan termina y me dice: lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Confiamos en la gracia de Dios, porque es en base a la gracia de Dios, porque nada de esto lo merecemos. Nada de esto lo merecemos. La eternidad no es un premio que tú das al que entra en primer lugar. No. La eternidad, Señor, aún al último, al que llega en la fila. Que llega, Señor, con tantos trabajos, cansado del camino, abrumado por su tristeza, su ansiedad, su dolor y por su propio pecado. Aún al que llega último en la carrera, entra a la eternidad